never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Capítulo 1 del volumen 4 de la novela ligera. Sin se fue perdiendo. Estaban frente al hangar más grande de la base, que conectaba con los primeros cuarteles, donde estaban las aulas y la oficina de Lena. El Fieldress que vendría todavía estaba en el transporte, y las persianas estaban abiertas, revelando que el lugar estaba vacío. El techo era alto y tenía múltiples grúas, y la parte que se consideraría la segunda parte del hangar estaba decorada con pasarelas. Coronel. ¿Qué pasa? Entiendo que vas a estar a punto de enojarte, pero por favor, dirige toda tu ira solo hacia mí. Te ruego que me disculpes. De repente, una gruesa voz rugió como el fuego de una torreta de tanque. Apunten. Lena se preparó mientras se daba vuelta para ver qué. ¡Fuego! No había armas apuntándole, sino una gran cantidad de agua cayendo hacia su cabeza. ¡Guau! Y, por supuesto, un chapuzón. Al ser golpeada por una cantidad de agua tan grande que se sentía como si alguien hubiera inclinado una bañera llena sobre su cabeza, Lena se empapó en un abrir y cerrar de ojos. Mirando a su alrededor, vio a un grupo de chicos y chicas en uniforme y ropa de trabajo, cada uno con una cubeta vacía. Evidentemente, las cubetas habían retenido el agua con la que había sido salpicada. Eso fue todo lo que Lena pudo entender en ese momento, y Sin, que había salido corriendo del hangar en el momento en que escuchó "apunten", volvió a su lado. Aparentemente, por eso había insistido en tomar su equipaje. Tal vez hubo algún tipo de error, o tal vez realmente se sintió culpable, porque su expresión era bastante inconforme e incómoda. El gato, que por cierto, ni siquiera reconoció la difícil situación de su dama, aún maullaba en un intento de llamar la atención de Sin. Bueno, es solo agua, así que no te preocupes, ¿verdad, sargento mayor Bernault? Señor. Lo obtuvimos del suministro de agua cercano. Un soldado en la plenitud de su vida caminó hacia el frente de la pasarela con el pecho sobresalido, no por orgullo, sino por disciplina militar, y respondió. También hubo 2 idiotas que trajeron cubos de pintura, pero me lo arrojaron como castigo. Oh. Eso explicaba los 2 soldados que estaban pintados de rojo y blanco en la esquina. Después de mirarlos de reojo, Sin habló. Su voz no era tan áspera como la del sargento mayor, pero su tono dominante viajaba con sorprendente facilidad. Van a tapar el desagüe, así que vayan a lavarse en el suministro de agua afuera antes de ir a la ducha. Y asegúrense de limpiar el desorden que hicieron en el suelo. Sí, señor. Sus respuestas, en auge y desesperadas, fueron reconocidas por un asentimiento desapasionado de Sin. Lena todavía estaba en estado de shock. ¿Es alguna especie de tradición de la Federación dar la bienvenida a los nuevos oficiales de esta manera? No lo es. La Federación se formó hace solo 10 años, por lo cual no ha tenido tiempo suficiente para desarrollar este tipo de tradición. Capitán Nausen, perdónele esas conjeturas sin sentido. Hay asuntos más importantes a la mano. Una joven oficial se les acercó con un manojo de toallas de baño en la mano. Lena se dio vuelta para mirarla con un sobresalto. Era la comandante del grupo de ataque 86, la coronel Grace Wenzel. En pocas palabras, su oficial al mando. Coronel Wenzel. Mis disculpas. Oh, puedes dejar las formalidades, querida. Podría ser tu superior en el orden jerárquico, pero somos del mismo rango. Colocando una toalla sobre la cabeza de Lena, usó otra para secar el uniforme mojado de Lena. Las toallas probablemente estaban recién lavadas, ya que estaban calientes y olían como si se hubieran secado al sol. Hay un traje de repuesto en tu habitación, y el baño está listo para ti.
Al menos el capitán Knowsen tuvo la decencia de hacer que te traigan toallas. Lo siento. Pero esa falta de consideración demuestra que todavía eres un niño, capitán Knowsen, y eso es lindo de cierto modo. Pero a partir de ahora, si no comienzas a actuar como un escolta adecuado, es probable que le dejes de gustar a la dama presente. Coronel. Oh, ¿dije demasiado? Pero yo creería que es tu culpa por tener una conversación personal tan jugosa en un field dress que archiva todas las comunicaciones en su registrador de emisión. Sin gruñó molesto. Gress se echó a reír y se fue, llevándose las toallas mojadas con ella. El sargento mayor en la pasarela se apresuró. Nos encargaremos, coronel. Vaya, sargento mayor Bernault, ¿qué piensa hacer con una toalla que una mujer joven acaba de usar? No bromee así. Especialmente no delante del capitán. Demonios, si tiene casi la misma edad que mis hijos. Probablemente ni siquiera le ha crecido el vello. ¿El qué? Nada, no es nada. Solo finge que no escuchaste nada. Este animado intercambio, que uno no se imaginaría que un oficial de campo tendría con un subordinado de suboficial, se fue acabando lentamente. Al verlos irse, Sin habló en un tono agotado. Por ahora, deberías cambiarte el uniforme, te mostraré tus habitaciones. Las habitaciones privadas de Lena, ubicadas en el piso superior del primer cuartel, constaban de 2 habitaciones, su oficina-sala de recepción frente al corredor y la cámara interior que servía de dormitorio. Puede que antes fuese una base militar, pero estaba en una zona segura a más de 100 kilómetros de las líneas del frente. Era una habitación espaciosa que priorizaba las comodidades por encima de la defensa, adecuada para un oficial al mando, y los suaves muebles de color blanco perlado, tal vez elegidos con la joven ocupante en mente, eran bastante encantadores. Sin colocó su maleta y el cargador de mascotas en el piso y salió de la habitación, y el gato negro rápidamente comenzó su cautelosa primera exploración de este nuevo lugar. Las 4 paredes estaban cubiertas con vidrios de colores, y el gran ventanal de la oficina daba una vista sin obstáculos de la ciudad al otro lado del río. Había una escuela recién erigida en una esquina de la ciudad. Era una instalación especial destinada a los 86 que habían sido llevados a los campos de concentración, antes de que tuvieran la oportunidad de recibir educación primaria. Por lo general, una unidad del tamaño de un escuadrón solo tenía un escuadrón de salud mental designado, pero a esta unidad se le dieron 2. Aunque proporcionar esa atención debió haber sido responsabilidad de la República. Sacudiendo la cabeza, Lena se dirigió al baño adjunto a su habitación. El vapor se adhería a los azulejos de colores de las paredes en el baño, y aparentemente se había aplicado algo de esencia de flores al agua, porque una fragancia pura y agradable llenaba la habitación. Se lavó el maquillaje ligero y abrió el elegante grifo, dejando que el agua caliente la bañara. Ahora que lo pensaba, todavía no había recibido una explicación de por qué le había sucedido esto. Abrió la puerta del baño y se puso el dispositivo RAID que descansaba sobre su toalla, activando el para-RAID. El objetivo en mente era, por supuesto, Sin, que estaba esperando en el pasillo fuera de sus habitaciones privadas. Capitán. La llamada se cortó sin más palabras. Ella volvió a conectar la resonancia y preguntó tan pronto como se conectó la llamada, ¿por qué cortaste? Su respuesta llegó en un tono desconcertado. En todo caso, ¿por qué justo ahora te dio por hacer esta llamada? Estábamos en medio de una conversación. Podemos hablarlo más tarde. Al menos espera hasta después de bañarte, por favor. Lena se negó a retroceder. ¿Por qué no podemos hacer esto mientras estoy en la ducha? ¿A qué te refieres con por qué? Hubo una pausa exasperada entre ellos, que Lena rompió presionándolo persistentemente. Pero sí estabas bien con esto antes. Cuando me hablaste de las ovejas negras y los pastores hace 2 años en el cuartel del escuadrón Spearhead, tú, estabas conectado mientras estabas en la ducha. Sí, pero ¿no te sientes algo inconforme al llamarme este momento? No tienes que forzarte en hacerlo. Pues. Bueno, sí, ella estaba bastante avergonzada en este momento. Solo su sentido del oído estaba siendo resonado, pero daba la impresión de que estaban cara a cara.
Lena se dio cuenta de que esto significaba que su sentimiento de vergüenza por la situación se transmitía directamente a Sin, lo que lo hacía sentir inquieta. Y para colmo, también se transmitían los sonidos del agua corriendo y su aliento, que se escapaban del calor y el vapor, así como el sonido del agua goteando de su cabello largo y satinado. Pero esta vez no podemos. La resonancia sensorial terminó de nuevo, y esta vez parecía que él se había quitado su dispositivo RAID, ya que no lo pudo volver a contactar. Al dirigirse hacia el último piso para entregar el papeleo a la oficina de Gress, Raiden se detuvo frente a Sin, que se encontraba abatido en el suelo en la alfombra del pasillo estampada con flores blancas sobre un fondo azul. Estaba parado frente a la oficina de su comandante táctica, Lena, probablemente esperando que ella cambiara después de esa pequeña bienvenida que le habían dado. Pero por alguna razón, él estaba arrodillado. ¿Qué te pasa? Nada. Sin respondió con un quejido, desmintiendo su respuesta real. Al final, Sin no respondió hasta que ella salió del baño, se puso una blusa y una falda, salió a la oficina y tocó la puerta del pasillo para llamarlo. Probablemente no hace falta decir esto, pero sí tienes ropa puesta en este momento, ¿verdad? Por supuesto que sí. De acuerdo, entonces. Era difícil escucharlo a través de la puerta de roble, que era gruesa para evitar que alguien escuchara las conversaciones a escondidas. También había regresado al baño para secarse el cabello y arreglarse el maquillaje, así que continuaron su conversación con el para-Ray sobre lo que pasó antes. Ambos se sintieron un poco incómodos, por lo cual les tomó un tiempo iniciar la conversación nuevamente. Lena dejó el secador de pelo y lo escuchó mientras levantaba el cepillo. La mayoría del personal de combate del grupo de ataque eran 86 que se ofrecieron como voluntarios, pero no todos. Los otros son soldados de la Federación que siguen órdenes, y algunos de ellos tenían conocidos en la República. Ese hecho hizo que Lena recuperara el aliento. Aproximadamente 10.000. 86 estaban resguardados por la Federación, eran lo suficiente para un gran escuadrón. Pero ese número era demasiado pequeño en comparación con los millones de Colorata que habían vivido antes en la República. Esos 10.000 fueron los únicos que sobrevivieron a dichas atrocidades. Todos los demás habían muerto, ya fuera en los campos de concentración, durante la construcción del Gran Muro o en el campo de batalla de la Zona 86. La República los había reducido a ganado en forma humana, sin proporcionar tumbas para guardar sus restos, y solo los sacrificaba. Antes del estallido de la guerra con la Legión, el pueblo de la República se había mezclado con el de los países vecinos. Por supuesto, algunos de ellos tenían parientes y amigos a través de las fronteras. Entonces, una vez que esas personas se enteraron de la forma en que sus seres queridos eran masacrados, las órdenes son absolutas para un soldado, pero eso no significa que vayan a desaparecer las dudas de ellos sobre tener una oficial de la República como su superior. Cuando te designaron para tu puesto, nosotros, el sargento primero Burnout, la coronel Wenzel y yo, recibimos quejas y objeciones de esa decisión. Ella recordó a los soldados de la Federación en la tarima, todos tenían diferentes edades y razas. Sus ojos de diferentes colores la miraban con igual frialdad. Ese tipo de resentimiento no desaparecerá simplemente al mantener un control estricto en todo. De cualquier modo, tratar de reprimirlo llevaría todo a un punto crítico más adelante. Así que les permití exigir una retribución, solo una vez, cuando llegaras. Fui yo quien decidió los detalles, fui yo quien lo mencioné con la coronel Wenzel y le pedí que lo aprobara. Por eso te dije antes que si te ibas a enojar, dirigieras toda tu ira hacia mí. Lena sacudió la cabeza. Esta retribución no fue más que cubos de agua. Probablemente había habido ideas más extremas sobre qué hacer, y Sin probablemente las había denegado a todas. Probablemente había tenido mucha fe en la supervisión de sus ayudantes. Y al hacerlo, había salvado a Lena de una retribución más severa y desenfrenada, a pesar de que Sin era uno de los 86, que tenía todo el derecho de vengarse de los ciudadanos de la República. Este es un castigo bien merecido para mí. No puedo enojarme, eso no es cierto. Sin cortó claramente la autocrítica de Lena, con un toque de molestia en su voz, una incomodidad que llegó el momento antes de la indignación.
Los únicos autorizados para exigir una retribución contra la República somos nosotros, los 86. Aun si no están relacionados, los ciudadanos de la Federación no son parte de esto y no tienen derecho a vengarse. Independientemente de lo que puedan pensar, lo que hicieron fue un descaro absurdo bajo el pretexto de justicia y sanción. Capitán, al final, la Federación solo es un país de humanos. Pueden mantener la justicia como su política nacional, pero eso no los hace más justos o idealistas. Su tono seco y desolado estaba lleno de algo similar a la indignación y tristeza. Como una resignación que iba más allá de ambas emociones. Y, creo que ya dije esto antes, pero la situación en la zona 86 no fue algo que tú causaste o a lo que tuvieras el poder de evitar por tu cuenta. No es tu responsabilidad, coronel, y no es algo de lo que tú sola te debas sentir culpable. Y es por eso que Sin continuaba claramente mientras Lena permanecía en silencio. La retribución anterior fue solo una violencia injustificada contra ti. Este trato no fue solicitado y lo aceptaste voluntariamente. Por lo tanto, no es necesario que te sientas como una persona más inferior por ello. Si alguien te trata con falta de respeto en el futuro, castígalo de acuerdo con las regulaciones militares de la Federación. Tienes la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. Responsabilidad. Esa elección de palabras se parecía mucho a algo que diría él. Si hubiera dicho solo autoridad, Lena habría dudado en emplearla incluso después de escuchar esta explicación. Pero si era su responsabilidad, tendría que hacerlo. Él no tenía intención de cambiar los sentimientos de Lena, solo lo hacía para protegerla de una retribución irreflexiva y al mismo tiempo, para evitar que su propia conciencia culpable la atrapara. Él puede que tuviera la cara de un dios de la muerte de corazón frío y una actitud franca e indiferente. Pero Sin era una persona tan maravillosa y terriblemente amable. Tanto que dolía. Gracias. El atuendo fresco en su cama era del color azul profundo usado por los militares de la República. Claramente, no tenían nada fácilmente disponible de color negro. Se puso el uniforme que llevaba la insignia de rango de coronel e incluso se colocó el brazalete. Se dio la vuelta frente al espejo de cuerpo entero para comprobar su apariencia antes de pasar a la puerta que daba al pasillo. Gracias por esperar, capitán. Parecía que él no estaba exactamente sentado allí haciendo girar sus pulgares, mientras cerraba el documento electrónico que estaba leyendo en algún tipo de dispositivo antes de darse la vuelta, parpadeando sorprendido mientras inspeccionaba su nuevo estado de vestimenta. Ahora que lo pensaba, esta era la primera vez que Sin la veía con este uniforme. Cuando se reunieron ayer y se encontraron de nuevo hoy, ella había estado usando su atuendo negro. Ahora ella se dio cuenta de por qué había estado tan nerviosa por su apariencia de antes. Se había asegurado absolutamente de que no hubiera nada extraño en su aspecto, como una chica a punto de salir en una primera cita. Podía sentir la sangre corriendo por sus mejillas mientras Sin la miraba con la mayor curiosidad. ¿Coronel? No, no es nada. Dijo su respuesta con una pequeña voz que ciertamente no hacía que pareciera que no se trataba de nada. Ser consciente de esto la hacía extremadamente consciente de todo tipo de detalles sutiles que no había notado, hasta ahora, o tal vez había tratado de ignorarlos inconscientemente. Para empezar, era muy probable que esta situación fuera demasiado estimulante para ella, dado que su inesperada reunión se produjo después de que toda su comunicación hubiera sido a través del para-ride, siempre estando separados por varios cientos de kilómetros. Su voz era muy cercana y sobre todo, debido a la diferencia de altura, la boca de Sin tenía la misma altura que la oreja de Lena. No podía evitar ser hiperactiva de cuán alto era más él que ella. Podía sentir el calor de su cuerpo, lo que dejaba muy claro que él estaba parado junto a ella sin que ella necesitara mirar. Ella no sabía que el calor corporal de un chico podía ser tan cálido, y por alguna razón, eso la hacía sentir extremadamente mareada. Colocando sus manos sobre su pecho para calmarse, respiró hondo y logró sofocar el sonrojo en sus mejillas antes de decir como si nada hubiera pasado: me ibas a mostrar los alrededores de la base, ¿verdad? Vamos. Sin embargo, su voz todavía era chirriante. Lena apartó los ojos de la sonrisa que Sin no pudo contener y comenzó a alejarse, mientras sus tacones sonaban contra el piso de madera.
Sentía la presencia de él siguiéndola silenciosamente, medio paso atrás. Darse cuenta de que tenía la costumbre de moverse sin hacer ruido también la emocionaba de manera extraña. ¿Qué están haciendo esos dos? Los oficiales de menor rango estaban dispuestos en 2 habitaciones compartidas equipadas con camas, escritorios, armarios y un baño compartido. Frederica hizo un puchero con las mejillas hinchadas mientras estaba sentada en una cama, con las piernas colgando mientras sus ojos rojos miraban al espacio. Una cosa fue que se encontraran con Grace y los oficiales del personal juntos, pero ahora están merodeando por las salas de instrucciones y de reuniones. Es como mirar a un par de recién casados. ¿Cómo pueden aprovechar sus cargos como oficiales para hacer tales Frederica. Apoyando el codo contra la puerta entreabierta, Theo habló con desánimo. ¿Qué estás haciendo? ¿Espiando de nuevo? Sus ojos rojos se dirigieron hacia él en un instante. Theo notó con molestia que cada vez que estaba activo el poder de ella para mirar el pasado y presente de las personas cercanas a ella, sus ojos rojos parecían brillar. No estoy espiando, imbécil. Simplemente me mantengo vigilante en caso de que esa mujer intente algo extraño mientras lo pasea como un perro. Relájate, él solo le está enseñando los alrededores. La coronel acaba de llegar hoy a la base y Sin es su subordinado directo, así que no tiene nada de extraño. Puede que sea cierto, pero, además, estabas allí cuando Sin se avergonzó a sí mismo, así que ya lo sabes. El Fieldress de la Federación estaba equipado con un registro de misión que databa todos los cambios en los sensores, cámaras de armas y armamentos, además de las conversaciones que el piloto mantenía por el intercomunicador. Lo que, por supuesto, incluía la conversación que Sin y Lena tenían entre ellos, aunque sin saber quién estaba en la otra línea, después de la eliminación de Morfo. Por cierto, los archivos de datos de esa conversación fueron las primeras imágenes de la República en 10 años, así como el registro del primer contacto con un sobreviviente de la República, y se transmitieron frente a los comandantes del ejército del Frente Occidental, para consternación de Sin. Así es. Y tenerlo ante los ojos solo hace que sea más difícil de aceptar. Después de todo, no pasamos mucho más tiempo peleando por su cal. Frederica de repente levantó la cabeza. Estaba sorprendida por algo que solo ella podía ver, y comenzó a sonreír malévolamente. Theo, parece que mi apetito se ha abierto. Theo sonrió brillantemente. Oh, bueno. Hoy hay buen clima, así que tomemos algo de comida en el PX y salgamos. El PX era una especie de tienda dentro de las instalaciones de la base. Frederica comenzó a entrar en pánico. No quise decir eso, déjame adivinar. Sin y la coronel irán a la cafetería ahora, y estás planeando interponerte en su camino. Es obvio. Podía escuchar a Crena gritar un antes de salir corriendo como un perro que acaba de ver a su amo. La ventana del pasillo ofrecía una vista de la cafetería, y Frederica probablemente también la vio. Pero antes de que Crena pudiera correr a toda velocidad, Anju la agarró y la derribó. ¡Auch! ¿Qué haces, Anju? Suéltame. Hasta aquí llegaste, señorita. Sabes que es de mala educación entrometerse, Crena. Ouch, 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 mis articulaciones. ¿Me vas a romper algo, Anju? Ouch, ouch, ouch. Después de presenciar este intercambio conmovedor, Theo volvió a la habitación. Tenía la intención de sonreír, pero aparentemente su intención era demostrarla en su rostro, porque Frederica dio un paso atrás asustada. Vamos. A comer. Afuera. Con Crena, Anju y Raiden. Está bien. El comedor de la base de la Federación servía la misma comida a todos, independientemente de su rango, pero permitía que cada persona controlara el tamaño de sus porciones a través de un sistema de cafetería, estilo buffet. Después de llenar torpemente su bandeja con platos mientras Sin y el personal a cargo de poner las mesas hacían todo lo posible por ser demasiado serviciales, Lena se abrió camino hacia una mesa abierta. Esta base estaba ocupada principalmente por procesadores en entrenamiento especial para cadetes, y Lena estaba actualmente en el comedor de los primeros oficiales, que resultaba ser el más grande. El personal de la cocina,
una mezcla de trabajadores de suministros y personal militar, trabajaba con una olla humeante que era lo suficientemente grande como para que Lena pudiera sentarse cómodamente. Debido a las diferentes culturas culinarias de la Federación y la República, la bandeja de Lena estaba llena de una curiosa combinación de alimentos: pan negro original en la Federación, una sopa de crema con el apetitoso aroma de hongos, una ensalada de verduras cocidas, un guiso de pimiento rojo que aparentemente era común en las regiones del sur de la Federación, café y una tarta de manzana. En el centro de su bandeja había un filete servido con mermelada de grosella que tenía un aroma fragante, surgiendo de ella. Lena lo cortó con entusiasmo y se lo llevó a la boca, y sus ojos plateados se abrieron con sorpresa. «Está delicioso». Sin sonrió alegremente ante el adorable estallido de Lena. «Me alegra que te guste». «No he comido carne de verdad en mucho tiempo. ¿Es carne de ciervo?». Dejando a un lado todos los gestos femeninos, Lena comió todo el contenido con su corazón. «Es que Raiden nos dijo que toda la comida dentro de las paredes de la República era sintética, así que pensé que te gustaría probar algo diferente. Valió la pena reunir a todos los miembros para ir a cazar en el bosque que queda atrás». «¿Hiciste esto solo por mí?». «No, todo el mundo resultó estar libre ese día». Mientras hablaba, Sin metía la comida en su boca a una velocidad sorprendente. Sin todavía era un hombre joven con un apetito saludable, después de todo. Era agradable verlo limpiar su bandeja, que tenía casi el doble de comida que la de Lena, tan rápido. «Es un chico», pensó Lena mientras retenía una sonrisa. Los combatientes necesitan cosas de que ocuparse cuando no hay combate. Cuando estábamos en la zona 86, íbamos a cazar y pescar juntos en los días seguros. Lena pensó que sonaba bastante divertido, pero inmediatamente quitó esa impresión de su mente. Sin sonreía amargamente, aparentemente notando su conflicto. «No tienes por qué poner esa cara». Incluso la zona 86 tenía sus propios momentos divertidos. La Legión continuaba adelante, y la República había cortado su camino de retirada. Y sabían que al final de sus 5 años de persecución, con un ridículo reclutamiento forzoso, sin duda acabarían. Era un tipo de campo de batalla demencial, y sin embargo, no haríamos algo tan patético como ahorcarnos solo porque nuestras muertes estaban predeterminadas, ni nos íbamos a quedar sin hacer nada, solo contando los días hasta el final. Si tenemos que morir, viviremos cada día sin arrepentimiento alguno, y siempre sonriendo ante la muerte. Esa fue nuestra única forma de resistencia. Podría estar en lo cierto. Hace 2 años, Lena se sincronizaría y hablaría con el escuadrón Spearhead todas las noches, y siempre parecían divertirse mucho. Había algo encantador en los sonidos distantes de ellos charlando entre sí, burlándose el uno del otro y discutiendo en voz alta por tonterías. Habían buscado con avidez estos preciosos momentos durante las pausas entre una batalla y la siguiente. Incluso sin que nadie los elogiara, incluso sin que tuvieran algo que proteger, habían tratado de vivir sus vidas al máximo, incluso si lo único que les esperaba al final era una muerte sin sentido. «También me gustaría probar la pesca en algún momento». La expresión de Sin se volvió un poco traviesa. «Entonces deberías comenzar atrapando lombrices para el cebo». Lombriz. Como la mayoría de las chicas de su edad, Lena odiaba las lombrices. Especialmente la forma en que se retorcían y se deslizaban. Cavar y atraparlos no es muy difícil. Simplemente la das la vuelta a cualquier roca junto al río, y encuentras más lombrices que las que pudieses desear. «Haré lo mejor que pueda». En ese momento, la expresión trágica y dolorida de Lena era demasiado hilarante. Sin, por primera vez se reía a carcajadas según Lena recordaba. Lena hizo un puchero al darse cuenta de que estaba siendo molestada. «Eres más bromista de lo que pensé, capitán». «Lo siento, tu expresión era tan rígida que no pude evitarlo», dijo Sin, todavía riéndose. «Si eres tan mala con los insectos, tal vez sería mejor que pruebes la cacería. Dejando a un lado la carnicería, ¿sabes cómo manejar un rifle?». «Bueno, sí, tengo un rifle de asalto». Un repentino recuerdo flotó en la mente de Lena, lo cual la llevó a dejar a un lado sus cubiertos.
Durante la reconquista de la primera zona, la policía militar a cargo del refugio salió a cazar para servir algo de carne a los ciudadanos de la República. Pensaron que podrían aburrirse de la comida sintetizada. Además de actuar como la organización policial dentro del ejército, los deberes de la policía militar incluían la construcción y gestión de refugios para refugiados y prisioneros de guerra. Debido a la naturaleza de la guerra con la Legión, no había ni refugiados ni prisioneros de guerra, por lo cual parecían bastante entusiasmados por cumplir ese deber por primera vez en mucho tiempo. Algunos de los ciudadanos mayores de la República estaban muy contentos con eso, pero los niños botaron la carne sin comer ni un bocado. Dijeron que olía a sangre. La guerra con la Legión había comenzado hace 11 años, que era la misma cantidad de tiempo que la República se había refugiado dentro de las 85 zonas. Los niños nacidos dentro de ese plazo nunca habían comido alimentos preparados con ingredientes naturales, y mucho menos carne. Se dijo que el sentido del gusto de uno se desarrollaba a una edad temprana y era moldeado en gran medida por los sabores a los que estaba expuesto en ese momento. En consecuencia, uno supondría que esos niños nunca podrían apreciar ningún alimento que no se haya hecho en una planta de producción durante el tiempo que han vivido. Nunca podrían disfrutar de la culinaria de otros países fuera del Gran Muro. Al sentir la preocupación de Lena, Sin habló. Y de seguro es igual con las razas, ya que nunca han visto otra raza que no sea Alba. Es posible que no puedan reconocer a nadie que no sea Alba como un ser humano, ¿verdad? Lena asintió con la cabeza. La primera operación de esta unidad está destinada a retomar los sectores administrativos del norte de la República. Honestamente, me preocupa un poco enviarte a pelear en la República como están las cosas ahora. El aislamiento y la aversión de los ciudadanos de la República probablemente se harían evidentes hacia los 86, ya sea por palabras u otros medios. No es tan diferente de cuando peleamos en la zona 86. Pero aún así, ¿la República realmente no tenía nada más que comida sintetizada? Aunque fuera demasiado difícil mantener un flujo constante, de seguro debe haber habido conejos o palomas. No teníamos la tecnología para capturar animales, y casi ninguna persona sabía cómo matarlos adecuadamente. Probablemente nadie pensó en el hecho de que podríamos atraparlos y comerlos. En comparación con la aburrida e insípida comida sintética que proporcionaban a los 86, la comida dentro de la República todavía era digna de llamarse comida. No había mucha demanda para comer algo mejor que eso. Bueno, no sé cocinar, así que no soy quien para hablar. La familia Milicé fue una vez una casa de nobles, después de todo, y Lena era su única heredera. La idea de que se ensuciara las manos significaba que no solo nunca cocinaría, sino que nunca tendría que hacer ningún trabajo doméstico. Sin sorbió tranquilamente el sustituto de café de su taza. Yo tampoco soy bueno cocinando. ¿Eh? Lena se encontraba mirándolo fijamente. Parecía ágil con los dedos, como si pudiera hacer casi cualquier cosa, por lo cual ella se había dado cuenta de que no había nada en lo que no fuera bueno. Es sorprendente. Bueno, no es que no pueda cocinar para nada. Pero por como dijo Raiden, mi sentido del gusto es un tanto. Colocando la taza sobre la mesa, Sin hizo un gesto hacia su boca. Pésimo. A juzgar por la leve vacilación en su tono, probablemente no era consciente de cuán pésimo era realmente su sentido del gusto. Quizás era de esperar, ya que a diferencia de la visión y la audición, el gusto no era un sentido que tuviera medidas para cuantificarse. Y sin embargo, Raiden describió que el sentido del gusto de Sin probablemente no era nada tan bueno como para considerarlo pésimo. No negaré que no soy muy bueno para sazonar, pero aunque me sienta mal por hacer cosas como dejar algunas cáscaras de huevo en la comida, no es como si se tratara del fin del mundo por eso. Creo que seguiría siendo perfectamente comestible aún de ese modo. Esa torpe forma de pensar dejaba claro cuán inepto era, incluso para alguien como Lena, que no sabía lo básico sobre cocinar. Y sin embargo, huevos, ¿quién? Pero, ¿cómo se abren? Había oído que los caparazones eran muy duros. Se necesitaba un martillo para abrirlos, tal vez. Esta vez era el turno de Sin de quedarse en silencio durante varios segundos. ¿Sabes que la escuela de cadetes tiene clases sobre los fundamentos de cocina como uno de sus cursos selectivos?
De verdad. Abarca las técnicas básicas, como por ejemplo cómo sostener adecuadamente un cuchillo de cocina, pero por el momento, Frederica es la única que sigue en ese curso, la mascota de nuestro escuadrón. Tal vez también deberías tomarlo, coronel. Solo si tú lo tomas conmigo. Paso. ¿Qué? ¿Por qué? Los oficiales del personal de inteligencia que se encontraban cerca de ellos tuvieron que contenerse de reírse al ver este ridículo giro de eventos. Al final, su discusión indirecta continuó incluso después de que terminaron su comida y Sin tomó una segunda taza de sustituto de café. Sin se negó a retroceder, lo cual solo hizo que Lena se decidiera a volverse buena cocinando para poder estregárselo en la cara. Sin luego la siguió con una expresión dudosa mientras caminaban hacia el hangar con un paso extrañamente entusiasta. Fin de la segunda parte del capítulo 1 del volumen 4 de la novela ligera. I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed